En el libro de Hebreos capítulo 4, iniciamos en el verso 1. Dice, por lo tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. En este capítulo nos va a hablar mucho de que la promesa de entrar en el reposo con Dios solamente puede darse, puede hacerse a través de Cristo Jesús. Aunque no menciona el nombre de Cristo Jesús, pero hay que recordar que el sábado indica día de reposo, ¿verdad? Es muy bueno entender que el sábado es el séptimo día. Mucha gente cree que el séptimo día es el domingo. El domingo es el primer día de la semana. El lunes es el segundo día. No es el primero como muchos. Es cierto que el lunes es el primer día laboral, pero el domingo es el primer día de la semana. Por lo tanto, el sábado es el séptimo día. Entonces, hay que recordar que nosotros tenemos un calendario gregoriano. El calendario judío es diferente, pero solamente para que entiendan que el día de reposo es exactamente el séptimo día, que fue el día que nuestro Señor terminó de crear el cielo, la tierra y todas las cosas, incluyéndonos a nosotros, y dice que en el séptimo día también descansó. ¿Sí? Entonces, a ese reposo es a lo que se está refiriendo aquí. Vuelvo a leer, dice, por lo tanto, reverenciemos. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar, es decir, si no vivimos una vida en reverencia a Dios, que la traducción dice temerle a Dios, ¿verdad? La palabra correcta, sería reverenciar a Dios. Y la promesa dice que aún permanece de entrar en su reposo, pero si no le tenemos reverencia a Dios, si no lo honramos, si no somos obedientes, dice que entonces alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Indica que hay una condición para poder alcanzar esa promesa. Y no es una condición de obras, sino que es una cuestión de obediencia, de obedecer. Entonces, en el verso 2, vean lo que dice. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio como también a ellos. ¿A qué está refiriéndose? A nosotros como también a ellos se nos anunció el Evangelio, se nos predicó el Evangelio. Está hablando a la raza judía, ¿verdad? Refiriéndose a nosotros. Y a ellos refiriéndose a sus padres, a los antepasados. Entonces, esto, ¿cómo aplicaría a nosotros los que no somos de descendencia judía? Que somos reconocidos o nombrados o mencionados como gentiles. Sencillo. Porque nosotros hemos sido injertados
en el pueblo de Israel, en la viña que viene siendo ¿quién? Cristo Jesús. Y si ellos, los obedientes, permanecen en la viña, conectados en la viña, alimentándose de la viña, como lo menciona el capítulo 15 del libro de Juan, entonces eso indica que nosotros somos parte de esa viña y somos injertados en el pueblo de Israel. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice? Pero la palabra, continuando en el verso 2, ¿verdad? Dice, pero la palabra que ellos oyeron no les fue de provecho o no la supieron aprovechar. ¿Por qué razón? Por no oír, acompañada por la fe en los que oyeron. ¿Ven qué interesante es esto? La palabra de Dios, si no la escucha con fe, no tiene ningún efecto. La palabra de Dios se tiene que mezclar con la fe para que haga efecto. Si vamos y vemos cómo, si vemos como referencia el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17, y dice la palabra así: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra ¿de quién? De Cristo. ¿De dónde es que inicia la fe? Del oír. ¿El oír qué? La palabra de Cristo. Entonces muchas personas pueden decir, pero usted no es Jesucristo. Claro que no soy Jesucristo. Ningún otro pastor es Jesucristo. Entonces yo quiero escuchar la palabra directamente de Jesucristo. ¿Verdad? En su ignorancia o en su necedad, o creyéndose ser muy sabios, muy inteligentes, es como se presentan. ¿Para qué? Para decir que si no es Jesucristo, como lo dice la palabra, entonces ellos no van a creer. Pero es bien sencillo. Si usted cree de esa forma, déjeme le digo, si usted lee la palabra de Dios, entonces es la palabra inspirada de Dios. Pero si usted quiere escuchar lo que Dios le está hablando, entonces léalo en voz alta. Y ahí se va a dar cuenta que Jesucristo es el que está hablando. Esa es la gran diferencia de saber, entender que la palabra de Dios es inspirada. Y si quiere saber lo que Dios le dice, o quiere escuchar, quiere oír, entonces simplemente léala en voz alta. Entonces, regresamos al libro de Hebreos, capítulo 4. Y dice, ¿verdad?, que la palabra, el evangelio, la palabra de Dios, tiene que ser acompañada con la fe o tiene que ser mezclada. En el verso 2, en el 3 dice, porque los que hemos creído, entramos en ese reposo, tal como el que ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas o terminadas desde el principio del mundo o desde el principio de la fundación del mundo, ¿verdad? Verso 4 dice, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. El día de reposo es el ¿qué? Séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras, ¿verdad? Ahora bien, el reposo
no es que Dios estaba cansado, que tenía que reposar, sino que el reposo es porque Él estaba teniendo una íntima relación con su creación, y creo que directamente con el hombre y la mujer, porque ya los había creado, ¿verdad? Contemplando que todo lo que Él había creído era ¿qué? Bueno, porque así lo declaró Jehová Dios, ¿verdad? Dijo que todo lo que Él hizo era bueno. Por lo tanto, el reposo era el convivio que estaba teniendo con Adán y Eva. Ahora bien, fíjense bien lo que dice, vuelvo a leer el verso 3, porque los que hemos creído entramos en ese reposo. El creer significa ¿qué? Obedecer. El obedecer significa creer. ¿Quién de ustedes puede decir que cree en Dios y no lo obedece? Entonces no cree. ¿Y quién de ustedes dice que obedece, pero no cree? ¿Ven cómo esas dos palabras también van junto? Porque el creer es obedecer, y la razón por que se puede entrar en el día de reposo es ¿por qué? Porque se creyó, se obedeció. Entonces, ahora dice él que el que ha creído es el único que puede entrar en ese reposo. ¿Qué fue lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del libro de Juan? Al menos que tú nazcas de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. Si no naces ¿de qué? De agua y de espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Por la razón que Jehová Dios dijo, o mejor dicho, juró en su ira que no entrarían en su reposo, es por la razón de que fueron desobedientes. ¿Quiénes? Los padres de los israelitas. Refiriéndose a ellos se les predicó el evangelio, como también a los judíos modernos del tiempo de Pablo, de Jesucristo, también se les predicó el evangelio. Ellos no creyeron, como de igual manera en el tiempo de Pablo, de Jesucristo, muchos israelitas, específicamente los judíos, no creían. A tal grado que los fariseos, los escribas y los saduceos siempre se pusieron a contra de Jesucristo. ¿Por qué? Por la desobediencia. Jesucristo les dijo, ustedes escudriñan las escrituras, la palabra inspirada de Dios, ustedes escudriñan y hacen bien. Pero ustedes creen que en ella encuentran salvación y no vienen a mí para que tengan vida. La fuente de la vida no es las escrituras, no es el evangelio. La fuente de la vida es Jesucristo, pero las escrituras dan testimonio del que da vida. El evangelio es para que nosotros nos acerquemos y nos demos cuenta sabiendo de dónde viene la fuente de vida. Cuando Dios formó a Adán del barro, ¿qué fue lo que hizo? Le sopló vida en sus, ¿qué? Nostrils, ¿verdad?
Entonces, ¿de dónde viene la fuente de vida? De Dios. Igual manera, por eso Jesucristo le dijo lo que les dijo, ¿verdad? Entonces, dice en el verso 4, porque así ha dicho en cierto lugar, es decir, en alguna parte de la Biblia, acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Hay que aclarar que todo esto que se está hablando ahorita se está refiriendo al ¿qué? Al Pentateuco, al Torah, ¿verdad? A los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, ¿cuál es la palabra inspirada de Dios o por Dios? Esos 5 libros, a lo que se está refiriendo ahorita, ¿verdad? Entonces, pero la palabra de Dios en Timoteo dice que toda la escritura, ¿verdad? O todas las escrituras son inspiradas por Dios. Entonces, vemos claramente, ¿verdad? Que Dios reposó. En el verso 5 dice, y otra vez este pasaje, no entrarán en mi reposo. Y luego más adelantito vamos a ver quiénes son los que no van a entrar en el reposo, ¿verdad? Porque dice en el verso 6, por lo tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, refiriéndose a los creyentes, a los que van a obedecer o vamos a obedecer en el futuro, ¿verdad? Dice, falta que algunos entren en él, en el día del reposo, y aquellos a quienes antes se les anunció el evangelio o se les predicó el evangelio, no entraron por causa de su desobediencia, por causa de su incredulidad. ¿Ustedes sabían que la desobediencia la describe la Biblia igual que la incredulidad? Por eso estaba haciendo referencia que el que cree es el que obedece. El que desobedece es incrédulo. Y yo pregunto, entonces, ¿cómo es que el que vive en desobediencia, el que es incrédulo, cómo cree que va a poder entrar al reino de Dios? ¿Cómo cree que va a poder en el reposo de Cristo Jesús? Desafortunadamente, la falsa doctrina ha engañado a millones de personas haciéndolos creer que Jesucristo no es el único camino para llegar al cielo. Pero la Biblia dice, y Jesucristo lo declara, que Él es ¿qué? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y dice que nadie va al Padre si no es a través de Él. Él también dice, la Biblia declara que el único mediador entre Dios y el Padre es el hombre Cristo Jesús. La falsa doctrina, la falsa enseñanza nos enseñó que podemos confiar en una imagen, podemos confiar en un santo y podemos confiar en un escapulario, en un objeto, ¿verdad? Y ¿hasta dónde ha llegado la ignorancia? Que un objeto te puede dar el pase a la santidad de Dios cuando ese objeto simplemente no es nada. Y yo
Pregunto, ¿cómo se ponen a comparar ese objeto con la santidad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ven hasta dónde llega la falta del conocimiento de la verdad? Entonces, vemos aquí que eso, el que poner un objeto entre Dios y el hombre, es quitar a Jesucristo como mediador y poner a ese objeto como mediador. Es grande la ignorancia y la creencia, y eso se llama incredulidad. ¿Sí? Dice en el verso 7, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes los que han estado engañados, ustedes los que están practicando una religión en lugar de tener una relación con Dios, ustedes que están quitando la santidad del mediador de Cristo Jesús a un lado y quieren poner un objeto corrupto, creyendo que a través de eso van a alcanzar el reino de Dios. A eso se está refiriendo ustedes. Hoy están escuchando la verdad, hoy están escuchando la palabra de Dios. No endurezcan sus corazones, arrepiéntanse y busquen al único Dios verdadero. Dejen su idolatría. Desháganse de todos esos objetos que se cuelgan, de esas imágenes que adoran, que veneran, que les prenden veladorcitas, de esas imágenes que tienen pies, no caminan, tienen brazos y no se pueden salvar de la polilla, tienen ojos, no ven, tienen oídos, no escuchan, tienen boca, no hablan. Y por si no me lo cree, vea lo que dice en el verso 9. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Lo que indica que si el hombre, verso 8, si el hombre no puede darle ese reposo, la religión, la enseñanza del hombre que va a contra de Dios no los puede dar ese reposo. Es lo que quiere y que necesitamos entender en el verso 8. Porque dice, entonces Dios no hablará de otro día de reposo o de otro reposo. ¿Sí? El único que nos puede dar ese reposo es Cristo Jesús, a través de Él, únicamente por medio de Él. Verso 9 dice, queda o permanece, aún permanece, un reposo para el pueblo de Dios. ¿Sí? Vean lo que es. Reposo está indicando, como se los expliqué, que es el séptimo día. Mientras que en otros pasajes se usa la palabra reposo, se usa otra palabra, y la palabra es que se usa para reposar, para descansar, es catapau, catapau, indicando descanso. ¿Sí?
Por lo tanto, el reposo del sábado, que es el séptimo día, indica santidad con Jehová Dios. Yo les pregunto, ¿acaso ustedes creen que los demonios van a poder estar o ser parte de ese reposo del séptimo día? Claro que no. ¿Y por qué ustedes creen que los demonios no van a poder estar en ese reposo del séptimo día? Porque pecaron a contra de Dios. ¿Fueron qué? Desobedientes. ¿Y qué cree usted que lo va a hacer a usted, que es desobediente, incrédulo? ¿Qué cree que lo va a poder ayudar a entrar a ese día del reposo? No se engañe. La palabra de Dios es muy clara. Dice que Dios no es burla de nadie. No se haga como cuando el pueblo de Israel vio que Moisés estaba en la montaña con Dios. Se juntan todos, juntan su oro y plata y hacen una imagen y la adoran y le dice, este es tu Dios, este es el que te sacó de la esclavitud de Egipto. No, no es así. Dios no es burla de nadie. Y el que pongan una imagen corrupta, queriendo ustedes que represente a Dios, al mediador, créanme lo que están totalmente equivocados. Y eso es una burla para Dios. Verso 10. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Indicando que nosotros, cuando estamos caminando en obediencia, descansamos de las obras que hacíamos, que no nos valían de nada, no nos contaban de nada. Porque ahora hacemos las obras que de antemano Dios estableció para que camináramos en ellas. Esa es una forma de ver este pasaje bíblico. El otro pasaje, la otra forma de ver que el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras. Es decir, una persona cuando muere y pasa a estar en la presencia de Dios, ya no tiene que obrar en este mundo, sino que está reposando en la presencia de Dios. ¿Sí? Esa sería otra forma. Porque dice, como Dios reposó de las suyas. Entonces, aquí vemos la ganancia de creer, de obedecer. Porque si no estamos creyendo y obedeciendo, y si alguien muere, esa persona describe la palabra de Dios que está haciendo ¿qué? Atormentada día y noche. No hay reposo. No hay esa relación íntima con Dios. Y dice que son atormentados, donde se lamentan, donde rechinan rechinan sus dientes del tormento, del sufrimiento que están pasando. Y eso indica que están totalmente separados de Dios. Verso 11 dice, por lo tanto, esforcémonos para entrar en aquel reposo
Que ninguno caiga en semejante ejemplo de la incredulidad. ¿Sí escucharon bien? Que ninguno caiga en el ejemplo de la desobediencia, en el ejemplo de la incredulidad. Voy a irme al libro de Romanos 11, 30 y 32. Si gusta acompañarme o quiere hacer nota para ilustrar lo que leímos en el verso 11. Y dice así, en el verso 30 de Romanos 11, dice: pues así como también ustedes en otro tiempo no le creías a Dios, mas ahora has alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Otra versión dice: pues así como ustedes en otro tiempo fueron ¿qué? Desobedientes con Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por la razón de la desobediencia de ellos. Verso 31 dice: así también ahora estos han sido desobedientes, incrédulos, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora sea mostrada la misericordia. Hay que recordar que Dios no cuenta los pecados de los padres a contra de los hijos, ni los pecados de los hijos a contra de los padres. Por eso es de que está diciendo esto aquí. En el verso 32 dice: porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. En otra versión dice: porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. ¿Sí? ¿Qué es lo que indica? Que Dios no es parcial. En Efesios 5, 6 dice así: que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, sobre los hijos incrédulos. Que nadie los engañe, que con falsas religiones, con doctrina falsa, con doctrina mezclada con idolatría, crean que ya tienen la salvación asegurada. No hay nada, fíjense bien lo que les voy a decir, no hay nada de la idolatría que pueda mezclarse con la santidad de Dios. Para que no sean engañados de que poquito de religión incorrecta, poquita de religión verdadera, poquita de idolatría y poquito de cualquier otra cosa que usted le quiera agregar, ya están bien con Dios. No se equivoquen, el Evangelio no es ensalada. El Evangelio es puro y manifiesta la salvación del ser humano.
En el libro de Tito, capítulo 1 y el verso 16, vean lo que dice. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Estamos viendo claramente que muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Yo le pregunto, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, ¿conocían ellos a Dios? Tuvieron que verlo conocido. Vieron sus obras, vieron su manifestación, vieron, aparte de todas las plagas que Dios trajo a contra de Egipto, también vieron cómo se abrieron las aguas del mar y cómo ellos cruzaron en tierra firme, seca. Pero con sus hechos negaron conocerlo. Al hacer una imagen de una vaca o de un toro, lo que haya sido, y decir que ese era el Dios que los sacó de Egipto, de la esclavitud de Egipto, totalmente negaron conocer a Dios. ¿Y acaso ustedes creen que ustedes haciendo lo mismo, las personas que lo hacen, ¿de verdad ustedes profesan conocer a Dios? Tito 3:3 dice así: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, incrédulos, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros. ¿Cuáles son sus obras de usted? ¿Qué es lo que usted está practicando? Usted que se profesa conocer a Dios. Se lo dejo de tarea para que usted lo estudie, lo medite y luego se dé cuenta en dónde se encuentra su corazón. Números 14:33. Números 14:33 dice así: y sus hijos serán pastores por 40 años en el desierto, y sufrirán por la infidelidad de ustedes hasta que sus cadáveres queden en el desierto. Sigue haciendo referencia al verso 11 del capítulo 4 de Hebreos, ¿verdad? 40 años. ¿Por qué fue la razón? Porque fueron infieles. En otra traducción dice que fueron ¿qué? Fornicadores. Infieles, fornicadores, desobedientes, incrédulos. Y luego de ahí nos pasamos a Números 32:13. Y vean lo que dice. 32:13 del libro de Números.
La ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo vagar en el desierto por 40 años, hasta que fue acabada toda la generación de los que habían hecho mal ante los ojos de Jehová. Pregunto, ¿acaso no fue Israel, todo Israel salvo cuando cruzaron el mar? ¿Cuando fueron bautizados en Moisés? Y la respuesta es sí. Y perdieron esa salvación. ¿Por qué razón? Porque hicieron el mal. Porque fueron desobedientes, incrédulos, infieles, ¿verdad? Y luego vemos en el libro de Josué, capítulo 5, verso 6. Vea lo que dice allí en Josué 5, 6. Porque los israelitas anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció. Todos saben lo que la palabra perecer significa, ¿verdad? Murieron. Toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon, vean lo que dice, no escucharon la voz de Jehová. A ellos Jehová les juró que no les permitiría ver la tierra o entrar a la tierra que Jehová había jurado a sus padres, que nos daría una tierra que maná y leche y miel. Es decir, una tierra que fluye con maná, leche y miel. Y esos hombres de guerra son los hombres que mandó Moisés, o algunos de ellos, no todos, algunos de ellos fueron, para ser exacto, fueron 12, ¿verdad? Que mandó Moisés a espiar la tierra prometida. Y de esos 12, solamente 2 hombres regresaron con un reporte bueno. Y esos nombres de esas 2 personas son los únicos que la mayoría de nosotros recordamos, que fue Caleb y que fue ¿quién? Josué. Y el nombre de los otros 10, ¿quién los recordará? Lo que Caleb y Josué hicieron, dejaron un legado histórico por creer y por obedecer y por confiar en las promesas de Dios. Regresemos entonces al libro de Hebreos, capítulo 4, y continuamos en el verso 12. Porque la palabra de Dios, vea lo que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que no hay nada oculto para Dios. No hay un pensamiento que nosotros podamos pensar, lo cual Dios no se ha dado cuenta de lo que íbamos a pensar. Porque antes de que un pensamiento llegue a nosotros o salga de nuestro corazón, Dios ya lo conoce. Por eso es de que Dios está muy atento para cuando una tentación viene a contra de nosotros, Él está
preparado, más que listos para darnos una salida. Verso 13 dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto, desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, que es ¿quién? Cristo Jesús. Mucha gente se engaña, creyendo que se puede ocultar de Dios. Y solamente le quiero hacer una referencia. Dios creó todas las cosas, desde el principio hasta el fin. El hacer de nosotros, Dios ya lo conoce, ya lo conocía. Antes de que usted tenga en mente de qué blusa o qué camisa o qué zapatos va a comprarse en 5 años, Dios ya lo sabe. Entendamos que no hay nada que pueda ser oculto para Dios. Por eso es que Dios tiene misericordia. Por eso es que Él sabe que el desobediente, el incrédulo, cuando llega un tiempo en que corresponde o le responde a Dios, el llamado, Dios ya lo sabía. No es que alguien de nosotros podamos sorprender a Dios y decir, hey, Dios mío, hoy me arrepentí, hoy camino contigo. No funciona así. Y recordemos que a Él le vamos a dar cuenta de todo. 14, verso 14 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos ¿qué? Nuestra fe. Porque si la fe que usted tiene no es la fe que sale o que proviene de Cristo Jesús, entonces usted tiene una fe falsa. Y usted se engaña. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse o que no pueda simpatizarse con nosotros en nuestras debilidades, nuestras flaquezas, sino uno que ha sido ¿qué? Tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. He escuchado muchas veces enseñanza donde dice que una tentación es pecado. No se equivoque, no se deje engañar ni se engañe. Si las tentaciones fueran pecados, entonces Jesucristo hubiera pecado. Pero aquí dice que no pecó. Que todas las tentaciones que le llegan a usted, a mí, a nosotros, a ellos, esas mismas tentaciones, o mejor dicho, con esas mismas tentaciones, nuestro Señor Jesucristo fue tentado y como Él destruyó esas tentaciones, jamás pecó. ¿Y cómo podemos destruir nosotros esas tentaciones? Dios nos da una salida. Dios nos da un refugio que es Cristo Jesús. Leíamos en el Salmo 59, ¿verdad? Que decía que, sí es 59, sí, que el rey David decía que su escudo, su refugio era ¿quién? Dios. Y de igual manera funciona para nosotros, los creyentes que buscamos vivir en obediencia. Entonces, no hay ninguna tentación que por nuestras flaquezas o por nuestras debilidades, Jesucristo no nos entienda. Entonces, si cedemos a la tentación,
estamos pecando. Pero es por nuestra propia decisión. No es porque mi carne me hizo hacerlo. Como muchos enseñan, es que es tu carne. No, no es tu carne. No es mi carne. No es nuestra carne. Son nuestras decisiones. El día que alguien de ustedes me muestre que su mano desea cachetearlo y su mano, sin poder tener control de usted, lo esté cacheteando, entonces voy a creer que es su carne. Pero si su mano quiere cachetearlo, usted tiene la decisión y el poder de decirle que no. Por lo tanto, tenemos la decisión de decirle no a la tentación, no al pecado. Es verdad que la palabra de Dios dice que los deseos de la carne, eso es diferente. Los deseos, sí, tenemos deseos por nuestras debilidades, pero eso no indica que la carne nos gobierna cuando estamos en Cristo Jesús. En el verso 16, vean lo que dice. Por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos ¿qué? Misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Por qué ustedes creen que pecamos? ¿Por qué ustedes creen que vivimos una vida cristiana mediocre, sin resultados, sin victorias? Porque no nos acercamos al trono de Dios, porque no nos refugiamos en el trono de Dios, no nos refugiamos en Cristo Jesús y por lo tanto, ¿cómo vamos a recibir misericordia? ¿Cómo vamos a recibir esa gracia? Necesitamos entender que el acercarnos al trono de la gracia es depender de Dios. Es saber que cuando las tentaciones vienen, tenemos un sumo sacerdote en el cual nos podemos refugiar. Él nos dará la victoria porque Él ya tuvo la victoria, ya la obtuvo. Por lo tanto, hallemos esa gracia. Por lo tanto, seamos creyentes. Mezclemos la fe con la creencia para que podamos con confianza acercarnos al trono de la gracia. Garantizado está que ahí encontraremos misericordia. Porque Jesucristo dijo que todo el que llame su nombre no será rechazado. Todo el que busque a Jesucristo no será rechazado. Creamos que Dios es un Dios vivo. Es un Dios de los vivos, no de los muertos. Amén. Padre, venimos en el nombre de Cristo Jesús, dándote a ti todas las gracias, toda la honra. Gracias por tu santa gracia, por tu misericordia. Ayúdanos a correr, a refugiarnos en ti. Que con confianza podamos abrir tus escrituras, tu palabra santa, leerla, ya sea en voz alta o en silencio. Que de verdad busquemos conocerte, que de verdad busquemos tener esa relación íntima, santa contigo. Padre Santísimo, te ruego en el nombre de Cristo de Jesús, que derrames de tu Espíritu Santo sobre todas las almas, que día con día estamos orando por ellas, para que tú traigas un avivamiento, revivas ese espíritu muerto y que puedan
creer en ti, que puedan caminar en obediencia, teniendo una relación contigo. Eres el único que puede derramar tu Espíritu Santo sobre ellos, mostrar tu bondad, lo benévolo que eres y, Padre Santísimo, ocasionar un arrepentimiento genuino. Te ruego, Padre glorioso, que te manifiestes. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.